Bienvenidos, bienvenidas. Decía el escritor Jorge Luis Borges del Paraíso, del Valle Rondeño, que eran unos pueblos con nombres que surgían como tenue rubor de agua que rememoraban memorias del desierto. Y ante esas magníficas palabras, las mías quedan absolutamente empequeñecidas. Hoy, en nuestro espacio, dedicaremos gran parte del tiempo a conocer un poco más el Valle del Genal y principalmente la joya de la corona, su Pinsapar, porque estamos y vivimos en un microclima y este microclima genera vida. Bienvenidos. Comenzamos con un breve pero intenso recorrido por uno de los pueblos más bellos y peculiares del Valle del Genal, Benalauría. Cal honorable y tejados anaranjados entre rejas y recias puertas de madera, agrupadas de manera abigarrada, surcando los viarios las curvas de nivel, interconectados a veces con escaleras, dando lugar a auténticos laberintos urbanos que nos sugieren el atrevido desorden del cubismo mucho antes de que el genio malagueño reinventara las dimensiones de las cosas a escala humana y planetaria. Estas visiones, paseando entre macetas miles y calles apenas, como diría el gran Vicente Aleixandre, fueron el colofón humano a tanto exceso de color, de luz, de olor, de brisa, con que la montaña nos había acogido desde que el sol saliera, majestuoso y potente, por las neblinosas cumbres del oriente. En nuestro paseo nos topamos con la casa consistorial de Benalauría, un edificio del siglo XVIII con portada adintelada de ladrillo rústico y ventanas enrejadas al estilo rondeño. En su plaza todavía podemos ver los últimos restos del coso taurino más antiguo de España, donde estos burladeros, tallado en la piedra, vivieron tardes gloriosas hasta la última corrida celebrada en 1860. Aquí nos hemos citado con nuestro invitado de hoy, José Antonio Castillo Rodríguez, un doctor en geografía física, uno de los últimos románticos cuya sabiduría mezcla sin cesar la descripción académica y el afán de enseñar con la construcción poética del último valle refugio, el Genal, universo de arboledas en sus 4 estaciones, incluyendo esa primavera de cobre que viste al otoño más meridional de Europa. Un paseo por las calles del pueblo nos mostrará la perfecta unión entre las pequeñas casas blancas y la naturaleza que rodea el lugar. Podría pensarse que Benalauría es un pueblo que existe para que vivan las flores, sus flores. Dispongámonos a conocer de la mano de José Antonio el valle secreto entre castaños. Es un inmenso placer y honor tenerte aquí con nosotros, doctor, en microclima y sobre todo en un lugar, estamos ubicados ahora mismo al lado del Torreón de la Virgen del Rosario, de la bellísima población de Benalauría, donde en estas vistas que tenemos, que valen más que 1000 palabras, es un auténtico lujo tenerte para que nos ofrezcas una masterclass de lo que realmente es el Valle del Genal, el tesoro que tenemos y que prácticamente está configurado desde las alturas, la vista de pájaro donde estamos, ¿no? Así es, muchas gracias, muy agradecido por tus palabras, lo de masterclass lo intentaremos. Es una masterclass, doctor. Lo intentaremos. Seguro que sí. A ver, bueno, estamos en el Valle del Genal,
en el cogollo, en el centro, en el corazón, que es el Genal Medio, ¿no? Y desde esta altura del cerro de Benalauría, pues podemos ya hacernos una idea del territorio, haciendo una semicircunferencia, nos podemos hacer a la idea de lo que de todo lo que nos rodea. La zona norte y este del valle está circunvalada por rocas calizas que conforman la Sierra del Oreganal, la Sierra de las Nieves, y al oeste una dorsal que se llama circunvética, según algunos, que forma parte un poco del roquedo de Nieves también, pero como esto es muy complejo no vamos a insistir. Calizas al norte, al este y también al oeste. Al sur y al sureste vamos a encontrar vamos a encontrar las peridotitas. Estas peridotitas, hablaremos luego de ellas, no voy a insistir, es una roca, una intrusión magmática que luego en detalle vamos a comprobar todos los valores que atesora. Pero el corazón del valle, que es donde realmente está la vida y la singularidad de esta montaña mediterránea, está en la zona de las pizarras que estamos contemplando actualmente. Estas pizarras se han hecho o se han formado a partir de dos grandes mantos paleozoicos, son el Alpujaride y el Maláguide. Estos mantos, que son unos pliegues muy tumbados, han creado el corazón del valle, que luego ha sido diseccionado por el río y por los tributarios, formando un dédalo de montañas, de colinas, aplanadas por arriba, con bruscas caídas, que le dan un aspecto caótico, que no es tan caótico como ahora veremos para la organización del espacio. Desde un punto de vista climático, este valle es un clima mediterráneo bastante húmedo, con precipitaciones siempre por encima de los 1000 milímetros, una estación seca, bastante acusada en verano, que suele durar 3 meses, no más. Las precipitaciones van de menor a mayor conforme vamos del Bajo Genal al Alto Genal y se alcanzan picos de hasta 1500 milímetros. A ello hay que añadir en Sierra Bermeja la criptoprecipitación provocada por las nubes de estancamiento de los levantes, que van a crear una atmósfera neblinosa y de precipitación horizontal, tal vez en los meses más duros de sequía, puesto que vienen con levante, y por tanto este microclima de la montaña de Sierra Bermeja es la que va a propiciar la extraordinaria cubierta vegetal y la existencia del pinsapar en los reales. Naturalmente luego tenemos que jugar con la orientación de las vertientes. En realidad el Valle del Genal, en la zona norte, es una gran solana y una gran umbría, porque el río viene de este a oeste. Como consecuencia, esa línea tiene un norte y tiene un sur. Entonces, en la zona norte, la vegetación natural del valle siempre es el quejigal y, en cierto modo, el alcornocal. Mientras que en la zona sur, en la zona que mira al sur, vamos a encontrar sobre todo y ubicuamente un gran alcornocal. Desde el punto de vista del uso del territorio, entonces, ahora llega el hombre. El hombre llega, que sepamos, aunque hay vestigios de colonización romana en ciertas zonas, no voy a entrar ahí, esencialmente el valle está colonizado por los bereberes. Los bereberes llegan en el siglo VIII, a principios del siglo VIII, vienen del Rif, vienen de una zona ecológicamente similar al Valle del Genal, muy similar al Valle del Genal, y como consecuencia trasladan aquí sus modos de vida. Ellos son esencialmente pastores y pequeños agricultores donde pueden. Entonces, se van instalando a lo largo del valle, donde quiera que haya una fuente, en las rutas que los romanos ya habían señalado, sobre todo la ruta que va desde Algeciras y Gibraltar hasta Ronda. Entonces, en esa zona de la ruta, o bien donde haya fuentes, cruces de caminos o zonas idóneas para la instalación, instalan sus pueblos. Estos pueblos, siempre con agua, quieren tener siempre las zonas altas para los pastos y las zonas de las arboledas para realizar la vida y para introducir las arboledas que ellos traen, que van a sustituir la vegetación natural. Pero eso no ocupa totalmente el territorio, son tan sabios que lo hacen en mosaico, porque entienden que tienen que vivir del monte, y entonces del monte que sacan el corcho, sacan la madera, sacan el combustible, sacan la cera, sacan la miel, entonces no pueden destruir el bosque, y lo que hacen es construir un paisaje en mosaico. En los nortes, en la actualidad, ¿qué es lo que tenemos? El gran castañar, y en los sures, ¿qué tenemos? El alcornocal, con retazos o mosaicos de olivar, y donde quiera que haya un manantial encontraremos una casita con bancales con cítricos, a media ladera, más que en el fondo del río.
Hablemos ya un poco de la estructura del urbanismo. Como vemos aquí en Benalauría, que es quizás un paradigma bastante válido, es uno de los pueblos mejor conservados desde el punto de vista urbano, junto con Benadalí, Gaucín también en cierto modo y otros, vemos que el pueblo es un caos de tejados desde aquí arriba, de casas que están como apelotonadas, pero no es tal. El pueblo en realidad está siguiendo las curvas de nivel y en esas curvas de nivel se van construyendo las casas con varias alturas. En la siguiente curva de nivel tendrá una altura, pero en la de abajo tiene 3, 4 alturas. Como consecuencia es un urbanismo que pudiéramos decir cubista, porque nos está planteando las casas como amontonadas, sin orden ni concierto, cuando en realidad tienen una estructura lógica y es una estructura que nos da el terreno. Hechas con piedra y con barro al principio, siempre con cal y con teja árabe, porque hay que tener tejado por fuerza, porque la precipitación de invierno es muy fuerte. El valle se puebla entonces a partir del siglo VIII con este tipo de urbanismo. Fueron numerosos pueblos, han desaparecido bastantes, casi la mitad, y ahora quedan 15. Tienen en sus nombres la etnia bereber. Benalauría es Banul Hawaría, Benadalí es Banul Jali o Banul Dalud o Banul Dalid, Algatocín Alatusizim, Benarrabá, que no es bereber, pero es Banul Rabaji, etc. Esa música musulmana se nos ha quedado a través de los siglos y ahora esos nombres son bastante eufónicos, nos suenan a musulmán por supuesto, pero son en esencia pueblos bereberes que tienen el nombre de su fundador, de la etnia o de la tribu que aquí se instala. José Antonio es un viajero a la vieja usanza y nosotros le seguimos los pasos por esta comarca malagueña con alma rural y tradicional, de sabores y paisajes que no caben en una fotografía. Un lugar donde el tiempo parece transcurrir a otro ritmo. El resto de la jornada nos llevó hasta las orillas del Genal. Verde prado de fresca sombra lleno, como decía Garcilaso, con sus aguas espumeantes de blancor inmaculado entre los rápidos o en las calmas verdiazuladas de los remansos, bajo los tornasoles de alisos, sauces y chopos. El río generador de uno de los espacios humanizados más bellos de la montaña mediterránea. Bueno, estamos en presencia del río Genal en su tramo medio. Estamos entre términos de Algatocín, que es donde estamos ubicados, y Jubrique, que está allí enfrente, la ladera de frente. El río Genal, aquí vemos el encajamiento extraordinario que tiene entre las pizarras que conforman el núcleo central del valle del río Genal. Nace en las calizas de la Sierra de las Nieves y en las de Jarastepar, que son dos sierras contiguas, y los tributarios van conformando una serie de riachuelos hasta formar el río principal, que tiene 53 kilómetros de largo y un módulo de aproximadamente unos 3 metros cúbicos por segundo. Es un río cuyo aprovechamiento fue intenso en el pasado, porque tuvo elementos de molinería importantes, se han detectado hasta 50 y tantos molinos, tal vez más, porque se han destruido muchos, y numerosos huertos en los recodos que están más abrigados. El problema es que, como el río va tan encajado, es muy difícil la vida en sus orillas, porque en invierno se producen pantallas de sombra que crean fenómenos de irradiación y de inversión térmica. Eso significa que en los fondos de valle hay menos termicidad, menos grado de calor que en las laderas. Por tanto, los cultivos en el fondo del río, aparte del encajamiento, por la cuestión del microclima del fondo de valle, son bastante problemáticos. Pero sí que existió esa dualidad de molinería asociada también al pequeño huerto. Y como digo, en los recodos grandes se han conformado algunas terrazas y en esas terrazas sí que existieron huertas y existen todavía, sobre todo en la zona más baja del valle. Esta circunstancia nos haga contemplar un río absolutamente limpio, es un río sin contaminación prácticamente, salvo algún episodio en verano de ciertas cosas que prefiero no nombrar aquí, y como consecuencia el río en general va bastante limpio y tiene una calidad ambiental muy elevada. Hay que hablar también de
el hecho de que haya estado poco humanizado o muy precariamente humanizado en los fondos de vaguada, se haya conservado bastante bien el bosque de ribera. Tras una jornada agotadora en paisajes, aguas y arboledas, el espíritu se serena con la memoria de la luz, la brisa, los olores y los sonidos que habitan la montaña. Extasiados en vértigos desde las elevadas cumbres de Bermeja, un horizonte totalizador que nos muestra, tras la tenue neblina de un somero levante, los riscos calcáreos de la Sierra de las Nieves y de Jarastepar, con su desnudez pétrea entreverada de motas que son encinas en las laderas o pinsapos en las cañadas salvajes que bajan desde el páramo de la Sierra de Tolox. José Antonio, ya lo hemos dicho, nuestra siguiente parada iba a ser indudablemente en la joya de la corona. Ubícanos, por favor, ¿dónde estamos? Bien, estamos exactamente en el suroeste del Valle del Genal y sobre un sustrato de peridotitas. Las peridotitas están aquí sosteniendo al único abetal del mundo sobre un sustrato de ese tipo. Eso hay que recalcarlo, el único abetal del planeta. El único, sobre un sustrato de peridotitas. ¿Qué son las peridotitas? Pues son una roca que está en el manto, que está justo debajo de la corteza de la Tierra. Entonces ese manto está lleno de rocas viscosas, ardientes, y en la parte superior, que se llama asterosfera, está esta peridotita. Esta peridotita ha salido por alguna de las fisuras de la corteza y ha creado un gran macizo que se ha cristalizado en el exterior, que constituye lo que es el gran macizo de Sierra Bermeja y de las Sierras Bermejas malagueñas, que van desde Carratraca hasta Casares, en diferentes eslabones. Aquí estamos en el Valle del Genal, entonces, en la zona, como he dicho, suroccidental, donde en la cara norte de este macizo, es el macizo de los Reales, está este abetal de pinsapos. Hay que decir que el pinsapo es un abeto, que es casi un fósil vivo, por decirlo de una manera que se pueda explicar, porque es un árbol muy antiguo, es un abeto que se refugia en la zona del Mediterráneo cuando los grandes fríos asolan el centro y el norte de Europa. Como consecuencia, los abetos migran hacia el sur y se consolidan en estas caras nortes, como ocurre en Grazalema, como ocurre aquí en Sierra Bermeja y como ocurre sobre todo en la Sierra de las Nieves, donde están las masas más importantes. La peridotita es, como hemos dicho, una roca ígnea proveniente del Mando. Su aspecto interno es de este color oliváceo, que se lo producen los metales pesados de los que está compuesta. Tiene facies de granate, espinela, tiene olivino, tiene piroxeno, tiene incluso platino, Y la cuestión está en que al oxidarse hacia afuera, al meteorizarse, forma una costra que se llama serpentina. Por eso las plantas que están sobre peridotitas se dice que son serpentinícolas y están perfectamente adaptadas a este suelo. Cuando esta roca se oxida, esta roca olivácea se oxida, se convierte el color en este que estáis viendo, parduzco anaranjado, casi rojo, lo que le da el nombre a la sierra, Sierra Bermeja. En este sustrato de rocas tan pesadas y tan extrañas, aparte del pinsapar, que es un milagro que esté aquí, lo que hay es una serie de endemismos vegetales de gran importancia, porque os tengo que decir que hay más endemismos vegetales en Sierra Bermeja que en toda Centro Europa. En el sustrato este tan extraño, de metales pesados y de esta geomorfología tan quebrada, como estamos viendo, la peridotita crea un paisaje enormemente abarrancado por la deleznabilidad de la roca, puesto que los arroyos hienden el macizo y crean estos valles en U muy acusados. Tanto esta geomorfología que hace que haya un derrubio permanente de rocas, porque la peridotita es muy inestable, como esa pesadez y esa masividad de la roca hace que aparezcan plantas que no son exclusivas de Sierra Bermeja, pero que se han adaptado a ese sustrato. La principal es el pinsapo, como hemos visto en esta joya.
Las cumbres de las peridotitas, cubiertas hasta la extenuación por los apretados bosques de pinsapos. Y en la mágica altura de los Reales, el único abetal del mundo sobre el substrato ultrafámico de las peridotitas serpentinizadas, con su cohorte de endemismos cuyos nombres en latín no pueden sino realzar la belleza del entorno. Justo detrás aparece la mole de la Sierra de las Nieves, al fondo allí entre la neblina y de color blanquecino, puesto que son calizas, está la Sierra de las Nieves, que es justamente la cabecera del valle. Y les tengo que decir algo, la Sierra de las Nieves va a ser declarada Parque Nacional en breve, pero es que Sierra Bermeja está sin protección y toda la riqueza botánica, toda la riqueza geológica y toda la riqueza paisajística de esta montaña va a quedar fuera de ese parque nacional, no sabemos por qué designios, puesto que los méritos de Sierra Bermeja son superiores a los de la Sierra de las Nieves, sin menospreciar, por supuesto, la gran riqueza que existe en la gran cordillera caliza. Por extraño que resulte, uno de los problemas todavía sin resolver en nuestro sistema de parques nacionales, acaso el más importante, que viene arrastrándose desde que el Estado se organiza territorialmente en comunidades autónomas, lo constituye precisamente la falta de un modelo en el que todas las administraciones puedan desarrollar las competencias que constitucionalmente les corresponden, de tal manera que de su trabajo se alcancen los objetivos de cada uno de los parques nacionales y los de la red que forman. En definitiva, los parques nacionales no son unos simples espacios naturales protegidos, de los muchos que existen en nuestro país. Son algo más, algo que va más allá de lo natural, investidos de personalidad ecológica propia y que tiene que ver con lo cultural, con lo simbólico e inmaterial y con lo que nos identifica como nación. Como decía Antonio Machado, desprecian cuanto ignoran los que han de tomar la decisión final, pues la comunidad científica nacional e internacional ya ha dictaminado hasta la saciedad sobre los valiosos ecosistemas que este territorio sustenta. Apenas podemos hacer otra cosa que no sea insistir y persistir en el noble empeño de que esta joya geobotánica sea protegida como se merece. Permítanme cambiar el adjetivo de parque nacional por parque emocional, y lo entenderán enseguida. En este país, la vivencia de la naturaleza brilla por su ausencia. Es un drama. No se sabe lo que es la contemplación de la vida. El placer de disfrutar de los parques nacionales es lo que te rescata de los traumas de este mundo. Contemplar paisajes integrales contribuye a tu propia integridad, restaura el ánimo y la continuidad de la vida. Los parques nacionales son sanatorios del alma cuando los miras como lo hacemos algunos. Hasta el próximo programa. Adiós.